En Ardenas, Bélgica, en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler lanza su última gran ofensiva, la Batalla de las Ardenas. Pero, junto con los ataques Panzer, lanzó algo más peligroso, la Operación Grif. ¿En qué consistía? El coronel alemán Otto Skorenzy seleccionó a 2.000 soldados que hablaran inglés perfecto. Les puso uniformes americanos capturados, jeeps americanos, placas americanas, documentos americanos. Hasta les enseñó a masticar chicle como los americanos y a maldecir en inglés de Texas. Su misión: infiltrarse detrás de las líneas aliadas. No disparaban de frente. Su guerra era otra. Cambiaban los letreros de las carreteras para mandar divisiones enteras al matadero. Cortaban cables telefónicos para incomunicar a los batallones, sembrando pánico que por varios días ningún soldado americano confiaba en otro soldado americano. ¿Eres de verdad de los nuestros?, se preguntaban, porque el enemigo ya no venía de frente con un casco alemán. El enemigo ahora vestía su uniforme, hablaba su idioma y saludaba con tu propia bandera. La Operación Grif fue un fracaso militar. Duró pocos días. La mayoría fueron capturados, pero logró algo peor que ganar terreno. Sembró desconfianza total. Por semanas, los aliados se miraban entre sí con sospecha. El daño no lo hicieron las balas, lo hizo la duda. ¿Por qué les cuento esto hoy? Porque el hombre también pelea una guerra y no siempre el enemigo viene de frente, gritando y con el uniforme equivocado. Hay enemigos que usan tu propio uniforme, hablan tu idioma, conocen tus frases, se sientan en tu mesa, se llaman ansiedad y te dicen: solo estoy siendo realista. Se llaman amargura y te dicen: no tienes derecho a perdonar. Se llaman orgullo y visten de autoestima. Se llaman tentación y llegan con la voz de un amigo. Nadie se va a enterar. Son operaciones de Grif del alma. No te atacan de frente, se infiltran, cambian tus letreros internos, te desvían del camino, cortan tu comunicación con Dios. Y lo peor, te hacen desconfiar hasta de ti mismo. La vida del ser humano es un campo de batalla constante. No solo enfrenta ataques externos, sino también conflictos internos que muchas veces resultan ser lo más difíciles de vencer. Estos enemigos ocultos se manifiestan en forma de inseguridades, luchas emocionales, pensamientos confusos, tentaciones y temores tan profundos que afectan el estado emocional de cada ser humano. Hay un proverbio del sabio Salomón que dice: mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto está citado en Proverbios capítulo 16, versículo 32. El varón fue asignado por Dios para una tarea de protección, de proveedor y de líder del hogar. Sin embargo, en su interior puede librar luchas que nadie ve. Dudas, inseguridades sobre su valor personal, heridas del pasado, temor al fracaso y cargas emocionales que ha aprendido a ocultar. Muchos hombres luchan en secreto por el temor a externar lo que para ellos puede ser una debilidad. En el afán de mostrar su fortaleza al mundo, toman actitudes defensivas que dañan a su familia y a él mismo también. A menudo, muchos hombres luchan silenciosamente con sentimientos de incapacidad espiritual,
vergüenza por debilidades ocultas, temor a no ser suficiente como esposo, hijo, padre o líder. Estas debilidades se convierten en cargas emocionales acumuladas por aparentar fortaleza. Pero la palabra de Dios inspirada nos asegura que nuestra seguridad, querido hermano, querido amigo, no está en la fuerza masculina, sino en la gracia de Cristo. Su amor restaura la dignidad del varón y le da valor para enfrentar sus luchas internas. Ya el apóstol Pablo lo reconocía. En Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No hay hombre o mujer que escape a esa lucha interna. El apóstol Pablo reconocía que él quería hacer lo bueno, pero había algo dentro de él. Nadie puede decir que no tiene debilidades, porque esto aún está escondiendo los problemas que alguien pueda tener. En la palabra de Dios hay la historia de un gran hombre, quien por medio de la oración hizo descender fuego del cielo. Ganó una batalla espiritual contra más de 800 profetas falsos. Encaró al apóstata rey Acab y a su mujer. Elías vio la mano de Dios cuando recibió la comida llevada por un cuervo. Vio descender fuego del cielo. Pero después de una gran hazaña, su espíritu decayó. Experimentó un colapso emocional. Después del triunfo, a tal grado que encerrado en una cueva exclamó: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Esto revela incluso que el hombre fuerte puede quebrarse. Sin embargo, Dios no lo reprendió, sino al contrario, envió un ángel para fortalecerlo. Si tú has caído en depresión, en soledad, en sentimiento de abandono, Dios está a tu lado para fortalecerte. Muchos, en lugar de confiar en Dios y descansar en Él, confían en sí mismos. Hacen de los sentimientos su criterio, de sus emociones se agitan y se sienten complacidos y edifican esperanza sobre el impulso. Pero sabes, cuando los sentimientos cambian, entristecen. A veces el sentimiento se convierte en nuestro Dios, pero esto nunca va a producir satisfacción. Cuando si vas caminando en tinieblas o cuando alguien lleva una lucha y acepta a Cristo como su Salvador, vas a encontrar paz y descanso en una vida nueva. Cristo ocupará el lugar del yo. Y si tú confías en tu Salvador, encontrarás ese apoyo en Jesús. Jesús tiene que ser nuestra única dependencia y que podamos decir: no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Pero aparte de las dudas que puede tener el hombre, hay enemigos más peligrosos. ¿Y cuáles son? La inseguridad espiritual. Esta se manifiesta cuando tú te preguntas: ¿será que realmente soy salvo? ¿Podrá Dios perdonarme otra vez? Y es que como seres humanos pecamos una y otra vez. Y ahí puede surgir la pregunta: ¿soy digno de ser llamado hijo de Dios? ¿No estaré fallando a mi familia, a mis conocidos? Quizás te has cuestionado estas preguntas y seguramente no tienes la respuesta. Pero la Escritura es clara y declara con certeza: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, dice Primera de Juan 5:13. Tu salvación no depende de cuán fuerte eres, sino de saber cuán fuerte es Jesús. Hay una historia que nos debe dar fortaleza y está basada en el libro de Mateo capítulo 14, versículos 26 al 31. Y dice: los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Los discípulos iban en una barca en medio del agua cuando de pronto se apareció un personaje y ellos tuvieron miedo. Eran hombres y los 12 se pusieron a gritar. También los hombres tenemos temores, tenemos miedos, pero al instante les habló Jesús, diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Y es lo mismo que Jesús hoy te dice a ti.
Si tú tienes miedos, tienes inseguridades, si sientes que vas en medio de una tormenta y el mar agitado mueve tu barca, hoy Jesús te dice, ánimo, yo soy, no temáis. El versículo 28 dice, Pedro le respondió, si eres tú, Señor, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas y yendo hasta Jesús, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, entró miedo. Y como comenzara a hundirse, Señor, sálvame. Aquí tenemos a Pedro que había caminado sobre el agua, pero ahora al ver la violencia de las olas, él comenzó a hundirse. Y lanzó un grito desesperado y dijo, Señor, sálvame. Al punto, en el momento, Jesús tendiendo la mano le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando el ser humano deja de confiar en Dios y confía en sí mismo, vienen esos miedos, esos temores, esos cuestionamientos. Y como te he dicho, querido amigo, tu valor no está en cuán fuerte eres, en el modelo de tu auto, en la casa que tengas. No, tu valor está en lo que Jesús ha hecho por ti. Cuando Pedro confió en él mismo, dejó de mirar a Jesús y por eso empezó a hundirse. Jesús lo rescató. Tus dudas son el fantasma, pero aún entre la tormenta está Jesús. Aunque hemos vivido en un mundo que nos ha enseñado que los hombres no lloran, que los hombres no muestran debilidad y que no tienen que externar sus sentimientos de dolor, la realidad no es así. Todos tenemos luchas internas, todos tenemos miedos como los discípulos y Dios te invita a que hoy te examines a ti mismo. Esto también implica reconocer nuestras debilidades y aceptarlas, reconocer nuestras heridas y las áreas donde necesitamos la gracia divina. Así como la operación Drive, el problema no era el tanque, el problema no era el uniforme falso. Hoy, el problema no es tu circunstancia, es el pensamiento infiltrado que la gobierna. Un hombre no tiene por qué luchar solo. Si tú eres consciente que no puedes, que necesitas ayuda, hoy quiero invitarte a que busques a Jesús. Pedir ayuda no es falta de hombría, es reconocer que solos no podemos. Y aunque la sociedad te señale, es mejor encontrar la libertad ahora, antes que sea demasiado tarde. Solo Jesús puede librarnos de nuestros enemigos ocultos. La lucha es difícil, pero la victoria está asegurada. Busca a Cristo, Él ya ha ganado la guerra por ti.